Dios no nos necesita. Dios realmente no tiene necesidad de nosotros. Y gracias a Dios que Él planeó todo de la forma en que suceden las cosas, y yo creo que no es un accidente que hayamos tenido que comprobar que dependemos de Él para verdaderamente todo, ¿no? Igual yo quiero darle las gracias a Gilbert, a Víctor por el esfuerzo que hacen todos los domingos con todo lo que representa la producción. Entonces muchísimas gracias a ellos, y gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de compartir este momento, de compartir juntos la oración, compartir juntos el estudio, compartir juntos la alabanza en el día del Señor. No hay nada que haya sucedido en toda la historia de la humanidad que haya ocurrido fuera del plan y de la soberanía de Dios. Desde los pequeños problemas que podemos tener, como los que tuvimos esta mañana, ¿verdad?, hasta los grandes acontecimientos de la historia, absolutamente todo está dentro del plan, son parte del plan de Dios, están contemplados en su soberanía y son permitidos, guiados, impulsados por Dios para la gloria de Él. Este plan maravilloso que se ha ejecutado desde un principio y se sigue ejecutando tiene como propósito fundamental el desarrollo del Evangelio, como les decía, para la gloria de Dios. Todo lo que Él hace tiene que ver con eso. Dios en el pasado levantó hombres sencillos en quienes no había nada diferente o especial, sujetos a las mismas pasiones, tendencias y pecados que nosotros. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y Dios siempre ha usado hombres así, hombres como Elías, y cada uno de los hombres a los cuales Él llama para sus propios propósitos. Dios siempre ha ido un paso adelante, nunca atrás. Él siempre ha estado liderando, impulsando absolutamente todas las cosas, guiando las cosas con sus propios propósitos, y en ese propósito y en ese proceso ha llamado y levantado hombres cuyo trabajo de Dios en ellos y a través de ellos resultó clave. Estos hombres aparecieron por la gracia de Dios en los momentos de inflexión, en los momentos en que la historia cobró un nuevo giro, en que la historia cambió de alguna manera u otra. Dios tuvo que producir un cambio. En esos momentos Dios siempre se encargó de que hubiera una persona a través de la cual Él actuaría, Él se manifestaría y Él lideraría esos cambios. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham antes de levantar a una nación en particular, a través de las cuales se desarrollaría el plan del Evangelio. Y le hizo la maravillosa promesa de traer a través de su descendencia un Salvador al mundo, nuestro Señor Jesucristo. Luego Dios llamó a Moisés para sacar a esta nación, los descendientes de Abraham, de su condición de esclavitud en Egipto y establecerlos en la tierra prometida. Dios también llamó a Samuel, y esa es la historia que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Entonces Dios llamó a Samuel antes de darle un rey a esa nación de Israel que fuera conforme al corazón de Dios, al rey David, y hacerle a este rey la promesa que de su descendencia vendría un rey que gobernaría y gobernará para siempre. Luego de que la nación de Israel se dividió en el reino de Israel y el reino de Judá, Dios levantó a profetas como Elías y Eliseo antes de ejecutar un juicio terrible sobre las naciones del norte en Israel y deportarlas a Asiria. Más adelante Dios también volvió a levantar profetas como Isaías y Jeremías antes de ejecutar también juicio sobre Judá y deportarlos a Babilonia. Dios levantó luego a Zacarías, Ageo y Malaquías cuando fue tiempo de que Judá regresara a su tierra, luego de que se cumplió la disciplina de Dios sobre el pueblo de Judá en la deportación.
Dios levantó a Juan el Bautista antes de la llegada de Jesús. Y como dice la Biblia, toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Y finalmente, Dios levantó a su propio Hijo Jesucristo. Y qué increíble pensar que a lo largo de toda esta historia, Dios estuvo actuando, Dios estuvo llamando, Dios estuvo levantando a hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros. Hombres como Elías, hombres como Abraham, hombres como Samuel, hombres como Isaías, hombres como Jeremías, hombres como Malaquías, Ageo y Zacarías, hombres como Juan el Bautista. Ahora, el día de hoy vamos a hablar extensamente del llamamiento de Samuel, ahí en el libro de Primera de Samuel. Y quería contarles que Primera de Samuel y Segunda de Samuel en realidad no son dos libros, sino que son un solo libro, el libro de Samuel. El libro de Samuel fue algo posterior que luego se dividieron en dos libros, ¿no? En este libro de Samuel, Dios nos comparte, nos transmite este periodo que les decía de transición entre la época de los jueces y la época de los reyes en la nación de Israel. Eso es el tema central o el contexto histórico fundamental de este libro. Y este cambio profundo que Dios quiso hacer e hizo, fue a través del profeta Samuel. Luego también es importante entender que a pesar de que el libro se llama Samuel, no tenemos certeza de quién realmente fue quien lo escribió o quién fue el editor del libro de Samuel, el que recopiló los escritos de Samuel y probablemente otros profetas que vivieron en el tiempo de ellos, en el tiempo de Saúl, en el tiempo de David, en el tiempo del propio Samuel, y que luego lo conformó y lo recopiló en un solo libro. Pero lo que sí estamos bastante seguros es que esto fue durante la época en que la nación de Israel estaba dividida en dos. Entonces, el momento en que el libro se escribe y se transmite al pueblo de Israel es un tiempo donde Dios estaba trabajando intensamente a través de los profetas. Y Dios quería que el pueblo escuchara, prestara atención, tuviera cuidado de prestar oído a lo que decían sus profetas. Y por eso parte de eso es haber puesto entre las manos de ellos y ahora entre nuestras manos el libro de Samuel. El libro de Samuel tiene una estructura impresionante. Ustedes lo pueden tomar y empezar a leer, y una de las cosas más maravillosas de cómo Dios transmite su mensaje en este libro es que Él lo hace a través de grandes contrastes. Y Dios contrasta la vida de ciertas personas con la vida de otras personas. Y hoy, dentro de todo lo que vamos a estudiar, vamos a ver un contraste muy grande entre dos personas, entre Samuel en primer lugar, y también un contraste muy grande con Elí. Pero dentro de todo lo que vamos a ver, quería compartir con ustedes cuál es el argumento, cuál es el tema central, qué es lo más importante de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Aquello que nos deberíamos llevar a nuestras casas una vez que salgamos de nuestro servicio y a meditar en estas cosas. Y el argumento es que Dios revela su palabra y utiliza a quienes muestran, Dios revela su palabra y utiliza a quienes muestran la reverencia para oírla. Repito, Dios revela su palabra y utiliza a quienes muestran la reverencia para oírla. Vamos a ir al capítulo 3 de Primera de Samuel y vamos a analizar esta historia, y vamos a ver que esta historia la podríamos dividir como en 4 secciones para ayudarnos a empezar a desmenuzarla. Son 4 secciones principales que componen esta historia. La primera sección es Dios llama a Samuel. Luego, segunda parte es Dios se revela a Samuel. La tercera parte es que Samuel revela el mensaje de Dios a Elí. Y finalmente, en la cuarta sección, Dios establece a Samuel como profeta.
Dios establece a Samuel como profeta. Vamos a tomar unos minutos antes de empezar nuestro estudio, pedirle a Dios que guíe este tiempo, nos dé entendimiento y nos bendiga con esta maravillosa, preciosa historia. Amado Dios, queremos darte las gracias por este día especial donde te haces real a nuestra vida, te muestras a nosotros a través de la exposición, la predicación de tu palabra, y queremos pedirte que tú nos des oídos para escuchar y ojos para ver, que podamos el día de hoy contemplar con humildad, podamos contemplar con reverencia, podamos contemplar con sumisión ante ti lo que tú vas a hablar el día de hoy a nuestro corazón acerca de estas cosas que tú hiciste en el pasado y también estas cosas que quieres realizar no solamente en nuestras vidas, sino también a través de nuestras vidas. Por favor, permítenos entender lo que significa el que nosotros podamos ser tus siervos y estar debajo de ti, y decirte que hables, por favor, a nosotros, porque tus siervos nosotros estamos escuchando. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, primera sección, ¿verdad? Primera sección, Dios llama a Samuel. Y esto lo podemos leer en los primeros 9 versículos del capítulo 3 de Primera de Samuel. Se los voy a leer, dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces, aquí vemos la introducción de la historia y una porción importante del desarrollo de esta narración, ¿verdad? Y dice algunas cosas que podríamos resaltar. Lo primero es que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Aquí nos encontramos con un Samuel que ya no es exactamente un niño, sino que ya es un joven, como dice aquí. El historiador Flavio Josefo menciona que Samuel tendría aproximadamente 12 años de edad cuando esto sucedió, pero es también posible que haya sido aún un poquito mayor, puesto que la misma palabra que se utiliza aquí para describir a Samuel como un joven es la misma palabra que se utiliza para describir luego a David cuando David mata a Goliat. Lo cierto es que era un joven. Samuel estaba bajo la supervisión de Elí, bajo su cuidado. Y Samuel llevaba a cabo ciertas labores, probablemente muy básicas en el tabernáculo. Sin embargo, aquí sí no se entra en detalle. Lo cierto es que se dice que Samuel ministraba a Jehová. Luego, lo importante que se dice aquí es que la palabra de Jehová escaseaba. La palabra de Jehová escaseaba, no había visión con frecuencia.
Las circunstancias en las que se encontraba la nación de Israel eran sumamente penosas. En realidad, desde que el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, el estado espiritual del pueblo de Israel fue decayendo sostenidamente, año tras año, momento tras momento. Desde que ellos entraron a la tierra prometida, fue como un decaimiento progresivo de la nación de Israel. Es lo que vemos muy claramente, sobre todo en el libro de Jueces, que es parte, digamos, del contexto histórico de lo que estamos leyendo hoy en Samuel, en donde vemos un continuo ciclo de desobediencia por parte del pueblo de Israel, cayendo en idolatría, luego siendo disciplinado por Dios al traer naciones extranjeras que los afligieran, luego el pueblo de Israel arrepintiéndose delante de Dios por su pecado, luego Dios proveyendo un libertador que se encargaría de derrotar a los enemigos de Israel, y luego de un tiempo el ciclo se volvía a repetir. Israel volvía a caer en pecado, volvían a ser disciplinados por Dios, ellos volvían a pedir perdón, a arrepentirse delante de Él, y Dios volvía a levantar otro juez, y así sucesivamente. Pero lo que vemos en el libro de Jueces es como inclusive la calidad de estos jueces, la calidad de la vida y cómo ellos se conducieron, fue también decayendo cada vez más y más y más. La época de los jueces estaba marcada o caracterizada por una frase, por un lema, ¿verdad? Dice la Biblia, dice el libro de Jueces lo siguiente, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien vivía como quería. Esta era la descripción del ambiente general en el que se vivía en esos tiempos. Era como el lema de los tiempos en la nación de Israel. Si se pudiera describir el ambiente, es con esta expresión con la que la describiríamos. Esto llegó a tal punto que los pecados por los que Dios había juzgado a las naciones que anteriormente estaban en la tierra prometida, los pecados que ocasionaron que Dios juzgara a esos pueblos con la llegada del pueblo de Israel y los expulsara de ahí, empezaron a ser cometidos por la propia nación de Israel. Ellos empezaron a hacer las mismas cosas que los pueblos anteriores habían estado haciendo, a tal punto que en el libro de Jueces leemos historias tremendas, terribles, y vemos cómo inclusive situaciones como las de Sodoma y Gomorra llegaron a repetirse en la nación de Israel. Y mientras esto sucedía, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese parece seguir siendo el lema al día de hoy. Si nos detenemos un momento a ver nuestro entorno, a ver cómo vive el mundo, a ver lo que el mundo promueve, a ver lo que el mundo impulsa, nos daremos cuenta que eso sigue siendo el lema que describe nuestra propia sociedad. Ese es el gran lema del mundo en el que vivimos, es lo que define la felicidad, es lo que define en este mundo la plenitud, lo que define el éxito en este mundo es este concepto de hacer lo que uno quiere. Eso es lo que busca el hombre sin Cristo. Eso es lo que busca este mundo. Poder llegar a hacer de alguna forma u otra lo que todos queremos. ¿Verdad? Es como si el tiempo hubiera avanzado, ¿verdad? Miles de años, pero seguimos en exactamente el mismo lugar. Significa que no había, esto de que cada uno hacía lo que bien le parecía, significa que no había el más mínimo interés por conocer la voluntad de Dios. Nadie preguntaba, ¿qué le parece a Dios? Todo el mundo vivía de acuerdo a lo que a cada quien le parecían las cosas. Y nadie se detenía a buscar la voluntad de Dios. En el caso de la historia que estamos viendo, de manera muy significativa, vamos a ver el tema o el ejemplo de los hijos del sacerdote Elí. Para ellos se llamaban Ofni y Finés, vamos a hablar de ellos extensamente.
Para ellos el servicio de Dios no era más que una excusa para satisfacer sus propios deseos. Ellos estaban ahí para ver qué podían obtener a través de la posición que estaban ocupando. Esa era la condición general de la sociedad en Israel en ese tiempo, pero gracias a Dios hubo importantes excepciones a esta condición general, que son como verdaderas bocanadas de aire fresco. Cuando pasamos por esta parte de la Biblia, por estos primeros libros de la Biblia, y pasamos por el libro de Josué, y pasamos por el libro de Jueces, luego de todo eso que leemos nos encontramos con el libro de Ruth. Y ahí empezamos a ver que a pesar de la condición, de la situación que se vivía en ese momento, hay una Ruth, hay una Noemí, hay un Boz, ¿verdad? Y en particular también ya en el mismo libro de Samuel vemos a Ana, la madre de Samuel, de la que José Miguel nos leyó el día de hoy su oración de adoración delante de Dios. Ella adoró a Dios en medio de todo este ambiente donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Ella adoró a Dios utilizando de manera muy significativa las siguientes palabras. Dijo así en su oración de adoración: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Esta expresión ella está interpelando a su sociedad, está hablando de lo que se está viviendo en Israel en ese momento. Y está tomando para sí esta condición y expresándolo delante de Dios de esta manera. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Y en medio de esta sociedad donde cada quien hacía lo que bien le parecía, esta mujer empieza a decirle a Dios: Dios, tú eres el que estás al mando de todo, tú eres el soberano sobre todas estas cosas, tú eres el que permites absolutamente todo y tú eres el que haces todas las cosas. Continúa ella diciendo y dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse como príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie. Todos los que dicen, todos los que quieren vivir de acuerdo a lo que quieren, de acuerdo a lo que piensan, de acuerdo a lo que desean, tendrán que enfrentarse a esta realidad y reconocer que nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Y ojo, esto último con lo que se termina su adoración es impresionante, y dice: Jehová juzgará los fines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Y cuándo fue que Ana dijo esto? No había rey todavía en Israel. Estaban gobernados por jueces. No había rey. Y sin embargo ella creía que Dios levantaría un rey, que Dios tenía planeado en su mente un ungido, que Él tenía preparado un proyecto a través de un rey y establecer un reino verdadero. Ella lo sabía, ella lo conocía y ella esperaba en eso. Y eso es muy importante en nuestra historia el día de hoy. Es en esta circunstancia que Dios decide llamar a Samuel a su ministerio como profeta de Dios. En nuestra historia, la expresión, ¿verdad? Y esta expresión la hemos leído: antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Simplemente significa que
cuando Dios llama a Samuel, cuando Samuel escucha la voz de Dios y piensa, ¿verdad?, que es Elí quien lo está llamando, es cerca del amanecer, ¿verdad? Cuando todavía está de noche, la lámpara en el tabernáculo todavía estaba encendida y estaba pronto a ser apagada, porque esa lámpara se solía apagar al amanecer. Además, entonces eso significa que había un ambiente sumamente tranquilo y silencioso, ¿verdad? Entonces, toda esta dinámica, ¿verdad? Todo esto de haber escuchado la voz de Dios y correr hasta donde Elí, ¿verdad? No fue casualidad que Dios escogió este momento del día o de la madrugada para manifestarse a su profeta. Samuel era un joven que sabía acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Listo, mejor. No. Hola, hola. Ok. Samuel, dice la Biblia, ministraba delante de Dios, pero él no conocía todavía a Dios. Sin embargo, aquel que conoce a sus escogidos, desde antes de la fundación del mundo, sí conocía al joven Samuel. Samuel no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía a él. Y por eso lo llamó por su nombre. Muy probablemente Samuel ayudaba a Elí, ya anciano, y con una visión deficiente, y lo hacía con fidelidad, sin importar la hora que fuera. Samuel estaba dispuesto a acudir al llamado de Elí de manera inmediata, y al pensar que era Elí quien lo estaba llamando en esa oportunidad, fue diligentemente a ponerse a disposición y servicio de Elí y le dijo: heme aquí estoy, Elí, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas, Elí? Aquí estoy. Evidentemente Samuel escuchó el llamado de manera audible una y dos veces, y en ambas oportunidades acudió a Elí pensando que era él quien lo llamaba. Dios llamó, sin embargo, una tercera vez, y entonces Elí finalmente entendió que aquí estaba sucediendo algo más grande, algo más importante, y que Dios era el que estaba llamando a Samuel, y le enseñó a Samuel cómo debía dirigirse a Dios, qué es lo que Samuel tenía que decir, cómo él tenía que presentarse delante de Dios, o cómo tenía él que responder a este llamado de Dios. Y la manera en que él tenía que responder era muy sencilla, con las siguientes palabras. Dice así: habla Jehová, porque tu siervo oye. Saben, es triste el caso de Elí, ¿no? Él sabía de manera teórica, él sabía la teoría de cómo conducirse delante de Dios. Él sabía la actitud correcta que se debía tener para que Dios se revelara. Pero ese conocimiento no llegó a tener ningún impacto en su vida o en sus decisiones. Yo quisiera que el día de hoy pudiéramos meditar profundamente en el significado de esto. Habla, porque tu siervo oye. Ese es el centro de este texto, es el clímax de esta historia, tiene que ver con esta expresión: habla, porque tu siervo oye. Entonces vamos a la segunda parte del relato, que es: Dios se revela a Samuel. Dios se revela a Samuel. Y esto lo vamos a leer en los versículos 10 al 14 del capítulo 3. Y dice lo siguiente: y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe.
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. En esta oportunidad no solamente Dios llamó a Samuel, sino que dice aquí que Él vino y se paró. Esto indica que en esta tercera oportunidad la revelación de Dios a Samuel no solamente fue auditiva, sino que además visible, física, se paró. Significa que Dios estuvo de pie o literalmente se presentó delante de su futuro profeta. Como con Moisés y también como con Saulo de Tarso o con Pablo, Dios llamó a Samuel repitiendo su nombre 2 veces, Samuel, Samuel. Samuel inmediatamente respondió con la expresión que Elí le había enseñado. Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Esa es la expresión más opuesta que podría haber a la expresión cada uno hacía lo que bien le parecía. Recuerdan que les hablaba de que el libro de Samuel presentaba contrastes. Hoy vamos a hablar de eso. 2 grandes contrastes. Cada uno hacía lo que bien le parecía por un lado y por otro lado, habla. Habla porque tu siervo oye. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa? ¿Qué trae a nuestra mente? ¿Qué trae al corazón esa expresión? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Significa que yo soy el amo de mi propia vida. Yo soy el que mando. Mis propósitos y objetivos son los más importantes. Y todo lo demás tiene que someterse a lo que yo quiero. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Significa que no quiero escuchar nada que no vaya de acuerdo con mis propios deseos. Eso es lo que significa. No quiero aprender nada que vaya a cambiar mi manera de pensar o mi forma de ser, o que vaya a cambiar mis planes. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa? Significa que no existe otro criterio más que el mío. Y ya no existe propósito u objetivo más elevado que mi propia comodidad. Vivo por eso. Todo está en función de eso, a mi propia comodidad. Eso es lo que significa cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Significa amar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y como consecuencia no tener el amor del Padre en uno mismo. Este es el lema de este mundo. Vivir así es buscar la amistad del mundo y caer en lo que la Biblia dice es adulterio espiritual. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una expresión de verdadera idolatría, llena de orgullo, en donde todo es de mí, por mí y para mí. A mí sea la gloria. Eso es lo que significa. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, no hay nada más peligroso que vivir, y aún peor, participar en las cosas de un mundo que se rige por la expresión, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pablo se refirió a esto muchos siglos después y le escribe a Timoteo en su segunda carta, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 8, y dice así: tiempos peligrosos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Atención, escuchen esta lista. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, hombres que han perdido toda capacidad, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos. Y dice algo tremendo, dice, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hoy vivimos en un mundo que se rige por esto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y no les parece que la descripción del mundo calza, coincide, encaja perfectamente en esta descripción de nuestra sociedad? ¿No estamos viviendo en estos tiempos donde cada uno hace lo que bien le parece? ¿De dónde proviene la corrupción? ¿De dónde proviene la degradación? Más que de ese lugar del querer hacer lo que uno quiere, del querer erigirse uno en lugar de Dios, del querer no de tener que darle cuenta a nadie, del querer vivir únicamente por la comodidad propia, del querer ser de mí y por mí y para mí. Esa es la consecuencia, ese es el resultado. Y nosotros, como son tiempos peligrosos, nosotros debemos ser sumamente prudentes. Sumamente prudentes. Debemos tener muchísimo cuidado en la manera en que estamos viviendo. Identificar en nuestras motivaciones si estamos buscando hacer la voluntad de Dios o satisfacernos a nosotros mismos. Debemos examinarnos. Por eso venimos aquí. Por eso estamos aquí. Dios toma este tiempo para que nosotros nos examinemos. Veamos lo que está sucediendo en nuestra vida y cómo estamos viviendo. Por eso Ana en su oración de adoración dijo, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. No me toca a mí. No me toca a mí, le toca a Él. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En cambio, habla porque tu siervo oye. El otro extremo de esta expresión habla porque tu siervo oye, resume de manera perfecta lo que es la verdadera actitud que debe tener un siervo delante de su Señor. Hoy hemos cantado, gracias a Dios porque cantamos, hoy hemos cantado acerca de ser un siervo para el Señor, lo que eso significa, y ahora, después de haberlo cantado, tenemos la oportunidad ahora de meditar en eso, en lo que significa ser un siervo. Habla porque tu siervo oye. Es una expresión que pone de manifiesto una voluntad que ha sido entregada a Dios de manera incondicional, antes de que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. No, yo no sé cuál es la voluntad de Dios en X, Y circunstancia. No sé lo que Dios pretende conmigo a través de esta dificultad, de esta prueba, de esto por lo cual Él me está haciendo pasar. No lo sé, no lo puedo ver, no lo entiendo. Pero yo ya me sometí a eso de manera incondicional, antes siquiera de buscar entender qué es lo que Dios está haciendo o qué es lo que Él pretende conmigo. Yo no estoy en lugar de reclamarle a Dios o de pedirle cuentas a Dios o de decirle, Dios, explícame por qué estás haciendo lo que estás haciendo conmigo. No es mi lugar, no está en mí el juzgar las acciones. Dios, muéstrame qué es lo que tú estás haciendo, a ver si yo voy a estar de acuerdo contigo. Ese no es mi rol, ese no es mi papel. Mi papel es decir, habla, porque tu siervo oye. Ese es el momento en que todos los planes, todos los anhelos, todos los deseos que podemos tener, inclusive aquellos que son legítimos, aquellos que podemos pensar que son buenos, pero si no son los de Dios, ¿verdad? Todos esos deseos y anhelos que podemos tener se inclinan ante el Señor
en alabanza y adoración, ¿verdad? Cuando nosotros oramos a Él, cuando nosotros lo alabamos a Él, cuando nosotros nos inclinamos ante Él, ¿inclinamos esos deseos? ¿Inclinamos esos anhelos? ¿Están esas cosas también sometidas bajo su autoridad? Habla porque tu siervo oye. Es aquel sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ese sacrificio vivo que va camino al altar, caminando hacia el altar, va caminando diciendo eso: habla porque tu siervo oye. Eso es lo que Él dice. Habla porque tu siervo oye significa que estoy dispuesto a que Él cambie por completo mi mente, renovando mi entendimiento, mi manera de pensar, mi perspectiva de todas las cosas. Estoy dispuesto a eso. Estoy dispuesto a eso, a ver las cosas totalmente distintas. Habla porque tu siervo oye significa que no hay límite alguno. Tu siervo oye. Toda barrera ha sido quitada. Todo freno ha sido retirado. No le ponemos ninguna condición a la palabra de Dios revelada a nosotros. Ningún tipo de límite, ningún tipo de freno, ningún tipo de limitación en nuestra vida delante de la palabra de Dios. Cuando decimos habla porque tu siervo oye, es el momento en que reconocemos que todas las cosas que tenemos y disfrutamos no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen al Señor. Él es el Señor de nuestra vida y de todas las cosas que hay en nuestra vida. Nada es nuestro, sino que todo le pertenece a Él, todo. Las cosas materiales, las relaciones, el trabajo, nuestra iglesia, todo es de Él. Y todas esas cosas, ¿para qué son? Todas las cosas que nosotros tenemos, que nosotros disfrutamos, ¿para qué son? ¿Para qué son? Son para Él, son para la gloria de Él. ¿Cómo estás usando las cosas que Él te ha dado? ¿Cómo usas el tiempo que Él te ha dado? ¿Cómo usas las habilidades que Él te ha dado? ¿Cómo usas las relaciones que Él te ha dado? ¿Cómo usas los medios materiales que Él te ha dado? ¿Es para la gloria de Él? Habla porque tu siervo oye. Ese es el lema del que busca la gloria de Dios a través de todo en su vida. Esta expresión significa que hemos hecho a un lado de manera deliberada todo lo que podría significar un obstáculo para nosotros en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios. Con esta expresión le decimos a Dios que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Esa fue la expresión del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Habla porque tu siervo oye, hágase tu voluntad, no la mía. Con esta expresión le decimos a Dios que Él está sobre todas las cosas, que Él tiene el dominio y el control de todo. Habla porque tu siervo oye. También implica que la obediencia va a ser inmediata. Lo único que necesitamos es escuchar esa voluntad para conocerla y cumplirla. Por ejemplo, cuando Dios nos muestra algo equivocado en nuestra vida, ¿lo confesamos en el acto? ¿Tenemos esa actitud delante de Él? Habla porque tu siervo oye. Los que dicen, habla porque tu siervo oye, son los que se deleitan en la ley de Jehová y en su ley meditan de día y de noche. Habla porque tu siervo oye, tu siervo anhela, tu siervo desea, tu siervo espera, tu siervo necesita escuchar tu palabra. Y por lo tanto continuamente están en esa actitud. Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye es lo que dicen aquellos que saben y entienden que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No me quiero equivocar, no quiero errar mi camino, no me quiero desviar, no me quiero apartar.
Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay cosas que a mí me parecen derechas. Hay cosas que a mí me parecen justas. Hay cosas que a mí me parecen rectas. Pero Dios, yo quiero callar. Habla porque tu siervo oye. Los que dicen habla porque tu siervo oye, solo desean conocer cada vez más y más la voluntad del Señor, porque han descubierto que sus mandamientos no son gravosos y desean obedecerlos. Habla porque tu siervo oye, porque obedecerte es mi gozo, es mi deleite, es mi máxima aspiración, es lo que me llena, es lo que yo disfruto, es lo que yo busco. Así es como yo quiero vivir, eso es lo que yo quiero hacer. Habla porque tu siervo oye, significa que anhelo comprobar que Dios es bueno y que dichosos son los que confían en Él, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios, yo quiero comprobarlo, yo quiero descubrir cuán buena es tu voluntad, cuán perfecta es, cuán agradable es para mi vida. Y por eso yo estoy dispuesto aquí a que tú hables. Y yo simplemente voy a escuchar. Habla porque tu siervo oye. Significa que únicamente espero en Él. Y nadie, ni nada más que Él, va a traer plenitud, gozo, satisfacción a mi vida. Mis ojos no están puestos en una dirección o en un lugar que no sea Él. Estoy esperando recibir de Él. Estoy esperando ser satisfecho por Él. Estoy esperando ser llenado por Él. Estoy esperando ser pleno en Él. Yo no hablo, es Dios quien habla. Habla porque tu siervo oye. Dios, tú eres el que hablas. Ese es el orden correcto de las cosas. Primero debo escuchar con reverencia. Notan que en la expresión, algo interesante en esta expresión, habla porque tu siervo oye. ¿Hay una palabra que hace falta ahí? ¿Sí? Hay una palabra que falta. ¿Cuál es la palabra que falta? La palabra yo. Habla porque tu siervo oye. No hay yo en esa expresión. En vez de usar la palabra yo, diciendo, habla porque yo escucho, nos referimos a nosotros mismos como tu siervo. Tu siervo. Habla porque tu siervo oye. Es entonces una expresión de profunda humildad y mansedumbre delante del Señor. Jesús es el Señor, yo su siervo, o mejor dicho, su esclavo. Habla porque tu siervo oye, es lo que dicen aquellos que son pobres y humildes de espíritu y que tiemblan a la palabra de Dios, como dice Isaías 66:2. Habla porque tu siervo oye implica que obtengo la totalidad de mi identidad del Señor, no de mí mismo. Esa es mi identidad, ser un siervo de Él. Habla porque tu siervo oye. ¿Qué soy yo? Un siervo del Señor, su siervo. Eso es lo más importante. Como le expresaba Pablo cuando escribió a los Corintios. Habla porque tu siervo oye, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo. Ahí estaba su identidad. O cuando escribió a los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no estaba en él su identidad, sino en Cristo crucificado. O cuando escribió a los Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí estaba su identidad. Habla porque tu siervo oye, manifiesta la realidad de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a nuestro Señor. Estamos para escuchar su palabra, no para otra cosa. Habla porque tu siervo oye. Esa es nuestra razón de ser, escuchar la palabra de Dios y obedecerla. La palabra de Dios es la expresión de quién Él es, de su voluntad y sus pensamientos. Aquello que nosotros debemos anhelar escuchar, anhelar aprender, anhelar practicar, anhelar tomar como lo más importante, fundamental en nuestra vida. El Señor, el que ejerce autoridad, es el que habla. Él habla porque Él tiene autoridad. Nosotros estamos bajo su autoridad y nosotros somos los que debemos escuchar.
Nosotros somos criaturas. El Señor es nuestro creador. Y como corresponde a las criaturas, nosotros debemos poner en primer lugar y enfatizar el escuchar antes que hablar. Como dice Santiago, en Santiago 1, 19 al 25, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Habla porque tu siervo oye, mi vida depende de eso, mi salvación depende de eso. Continúa diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto significa que habla porque tu siervo oye, implica examinarnos en el espejo de la palabra, no para alejarnos y olvidar cómo éramos, sino para obedecerlo. Cuando decimos habla porque tu siervo oye, estamos diciendo que algo en nosotros debe cambiar, debe ser transformado, debe ser limpiado, debe ser quitado, debe ser levantado, debe ser corregido, debe ser transformado por Dios. Si yo estoy delante de Él y digo habla porque tu siervo oye, es porque yo necesito que algo cambie, no Él. Él no debe cambiar, yo sí. En el Nuevo Testamento tenemos un precioso ejemplo de lo que es la expresión habla porque tu siervo oye. En un grupo muy especial de hijos de Dios, en los tesalonicenses. Pablo a los tesalonicenses en la primera carta les escribe, en el capítulo 2, en el versículo 13, les escribe así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este grupo estaba dispuesto a decir eso: habla porque tus siervos estamos escuchando. Podríamos así seguir muchísimo más, describiendo lo que significa habla porque tu siervo oye. Podríamos seguir amontonando y amontonando y amontonando versículos y versículos y versículos y versículos de la Biblia. Pero finalmente, solo voy a agregar una última cosa con relación a esto, y es: habla porque tu siervo oye. Cuando decimos esto, estamos reconociendo la realidad que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es Romanos 11:36. Habla porque tu siervo oye. Eso fue todo lo que se expresó en estas 5 palabras. Esas 5 palabras en ese momento contenían todo eso. Y así, una vez expresadas estas sencillas pero muy profundas palabras, Dios se reveló a Samuel. Y la revelación fue realmente tremenda. Y continuamos en nuestra historia, y dice el versículo 11 del capítulo 3 de 1 de Samuel, y dice así: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Lo que Dios estaba preparándose a hacer era tan fuerte que quien oyera lo que Él iba a hacer le quedaría retumbando los oídos. Eso es lo que significa, como si los oídos le fueran a quedar literalmente zumbando de lo fuerte que sería el juicio inminente por parte de Dios. Aquel día, continúa diciendo, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa,
desde el principio hasta el fin. Dios traería este juicio en un día, y Dios cumpliría todas las cosas que había anunciado sin que falte ningún detalle de lo que Dios ya le había anunciado a Elí que él haría. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Él no los reprendió. Aquí hay una lección muy profunda. Dios ya había advertido a Elí que él estaba por traer un juicio sobre él personalmente y sobre sus hijos y sobre toda su casa. Y al decir por la iniquidad que él sabe, entendemos que Elí sabía perfectamente bien la gravedad del pecado de sus hijos. Él lo conocía. Los hijos de Elí eran hombres totalmente impíos. En el capítulo 2 de 1 de Samuel lo pueden leer y ahí dice que no tenían conocimiento de Dios alguno. En hebreo, la expresión que se usa para decir impíos y describir a los hijos de Elí significa literalmente hijos de Belial o hijos del diablo. Así de fuerte. Ellos literalmente robaban, tomando para sí mismos de las ofrendas mucho más de lo que les era permitido. Esto produjo un menosprecio con respecto a las ofrendas, lo cual era gravísimo delante de los ojos de Dios. Además, también leemos en el capítulo anterior más detalles. En el capítulo 2 dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Esto era Elí hablando con sus hijos. Ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El trato de Elí con sus hijos no reflejó, no estuvo a la altura de ninguna manera la gravedad del pecado que ellos estaban cometiendo. De hecho, de acuerdo con la ley de Moisés, Ofni y Finés, los hijos de Elí, deberían haber sido ejecutados en el acto. En ese mismo acto instante, ellos debían haber sido puestos a muerte por haber menospreciado, despreciado las ofrendas de Dios. Ahí mismo en el capítulo 2 continúa diciendo, ya esta vez Dios hablando con Elí a través de un profeta que Dios mandó en esa oportunidad. Y dice así: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y ojo lo que dice: y has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Serán tenidos en poco, o en el hebreo también se puede leer, serán malditos. Cuando elevamos cosas, personas, situaciones en nuestra vida, las elevamos, ¿verdad? Las subimos en alto delante de nuestros propios ojos. Inmediatamente Dios baja. Dios baja. Has honrado a tus hijos antes que a mí. Dios disminuye ante nuestros ojos. Lo empezamos a tener en poco. Empezamos a honrar esas cosas más que a Dios. Las personas, las cosas o las situaciones nos empiezan a gobernar, no Dios. Y aparece en nuestra vida un desprecio, un menosprecio por Dios. La debilidad de Elí lo llevó a cometer un pecado muy, muy grave. De veras que
sea, cómo debemos orar, ¿verdad? Y pedirle a Dios, Dios, hazme firme, hazme fuerte. No permitas que yo me doblegue ante esto, ante esta situación, ante esta persona, ante esta circunstancia, ante esta cosa. Haz de mí un hombre íntegro delante de ti. No permites que yo te baje, que yo te ponga por debajo de algo más. Por otro lado, el pasaje del capítulo 2 indica que Dios ya había advertido a Elí, lo acabamos de leer, y no tenemos evidencia de que Elí haya mostrado algún tipo de arrepentimiento. Más bien, por las expresiones con las que Dios transmite su juicio a través de Samuel, parecería que no hubo un arrepentimiento por parte de Elí en cuanto a la forma excesivamente suave con la que trató con sus hijos. Y continúa en el capítulo 3 diciendo, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Las expresiones de Dios no podían ser más fuertes. Yo he jurado. La iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. ¿Es eso posible? Bueno, Isaías 22:14, por ejemplo, dice, esto fue revelado a mis ojos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O en Jeremías, por ejemplo, también dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Dios llama a Samuel, punto 1. Dios se revela a Samuel, punto 2. Punto 3. Samuel transmite fielmente el mensaje de Dios. Samuel transmite fielmente el mensaje de Dios. Y dice así en 1 Samuel 3, del 15 al 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando, pues, Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. El mensaje de Dios era muy duro. Naturalmente, Samuel estaba temeroso. Así te haga Dios y aún te añada. Significa que Elí le hizo jurar a Samuel solemnemente, con duras consecuencias, si no se cumplía con el juramento de declararle a Elí todo lo que Dios le había dicho durante la madrugada. Todo lo que Dios le había comunicado, y así fue. Samuel le comunicó absolutamente todo. Aquí tenemos un impresionante contraste nuevamente entre Samuel y Elí. Samuel le manifestó todo a Elí. A pesar de que Samuel era joven y Elí ya un hombre viejo, a pesar de que Samuel estaba bajo la supervisión y el servicio de Elí, Samuel expresó la totalidad del juicio de Dios contra Elí y su casa, con toda la autoridad de la palabra de Dios. Con toda la autoridad de la palabra de Dios. Samuel no suavizó nada. Él habló con fidelidad a la palabra de Dios, por duro que ésta pudiera parecerle. Nosotros debemos cuidarnos mucho de no diluir de ninguna manera el mensaje que se nos ha encomendado. El mensaje que se nos ha encomendado es también vital, es también importante. Yo creo que nosotros también estamos bajo juramento. Así haga Jehová conmigo y aún me añada, si no predicamos el Evangelio como debe ser, si no anunciamos su palabra con fidelidad, si no exponemos estas verdades con toda la fuerza, con toda la contundencia, con toda la claridad con la que Dios nos puede hacer capaces de hacerlo. Por ejemplo, en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 1, del 6 al 10, dice así: estoy maravillado, dice Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así me haga Jehová y aún me añada, sea anatema. Y continúa Pablo diciéndole a los Gálatas y les dice lo siguiente, vital, importantísimo. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí para predicar el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero implica también el reconocimiento por parte del ser humano de que es un pecador y su humillación delante de Dios. Implica que el hombre deje de vivir de acuerdo a lo que quiere, de acuerdo a ese concepto de cada uno hacía lo que bien le parecía. El hombre debe renunciar a eso y predicar eso va a traer problemas, de una manera u de otra, va a traer problemas con tus familiares, va a traer problemas con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, inclusive con extraños. Va a traer problemas. Y finalmente, Dios establece a Samuel como profeta, cuarta parte de nuestra historia. Samuel 3, 19 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Y dice así, Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Aquí es muy importante recalcar que la expresión no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, o también como se traduce en la versión Reina Valera, yo les leí la Biblia de las Américas, pero en la Biblia de las en la Reina Valera se dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, esa expresión, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, o no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, se refiere a Dios. Dios es el que no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Dios es el que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios, no Samuel, Dios. El punto de esta sección final en nuestra historia es que es Dios quien respaldó plenamente el ministerio de Samuel. Samuel lo único que hizo fue decir, habla porque tu siervo oye. Y como resultado, consecuencia de eso, Dios lo respaldó por completo. Dios cumplió. ¿Qué significa que Dios lo respaldó por completo? Dios cumplió absolutamente todo lo que Él transmitía a través de su profeta Samuel. Dios cumplía su propia palabra pronunciada a través de Samuel. Así es como Dios lo respaldó. Así es como Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Dios las cumplió todas, sin que faltase ninguna. Esto lo vemos ahí mismo en 1 Samuel, en el capítulo 9. Dice, en el capítulo 9, dice así, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Era Samuel. He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Dios no dejó caer ninguna de esas palabras. O también tenemos otro ejemplo en Primera de Reyes. Primera de Reyes 8:56, donde dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dios cumplió absolutamente todo. Esta era la forma como Dios respaldaba a sus profetas
y como llegaba a ser evidente a todos, que Dios estaba con sus profetas. Y qué bendición por parte de Dios vino sobre toda la nación de Israel. ¿Se acuerdan cómo empezó la historia? La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Y cómo está terminando ahora? Ahí tenemos también un gran contraste, ¿verdad? Dios volvió a manifestarse desde Silo a través de su profeta Samuel. ¡Qué bendición! Pero sobre todo, ¡qué misericordia de Dios! Que en medio de un pueblo que vivía como bien le parecía, Dios levantó a un profeta. La palabra de Dios fue anunciada, fue predicada a lo largo de toda la nación, de un extremo a otro. Eso es lo que significa desde Dan hasta Beerseba. Literalmente es como decir de norte a sur, a lo largo y ancho del territorio de Israel. Dice, el Señor volvió a aparecer, porque durante mucho tiempo es como si Dios hubiera estado ausente, aunque nunca lo estuvo realmente, como lo vimos al principio cuando hablamos de Ruth y de Boz y de Ana. Muchos pueden preguntar, ¿dónde está Dios? No lo vemos. Dios se revela a través de su palabra a aquellos y utiliza a quienes muestran la debida reverencia para oírla. Habla porque tu siervo oye, como lo que verdaderamente es, como la palabra de Dios. Como lo oyeron los tesalonicenses y Dios los pudo usar a ellos poderosamente. También por la profunda reverencia con que ellos recibieron la palabra de Dios. Ahí mismo en 1 de Tesalonicenses también dice así, en el capítulo 1, en versículos 5 al 10, dice así: pues nuestro evangelio, hablando Pablo a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y estos hombres, estos tesalonicenses, que estuvieron dispuestos a recibir de esta manera la palabra de Dios, fueron utilizados de esta manera por Dios, así como lo fue Samuel. En el capítulo 4 de Samuel, en el siguiente capítulo de Primera de Samuel, tenemos el cumplimiento del juicio de Dios contra la casa de Elí, y en realidad contra la nación completa de Israel. Aquí se nos cuenta la historia de cómo Israel llegó a perder el símbolo más importante de la presencia de Dios entre ellos, el arca del pacto. En su conflicto con los filisteos, el pueblo de Israel llevó el arca del pacto al campo de batalla, o sea, sacaron el arca del templo, del lugar santísimo, y la llevaron al campo de batalla como si fuera un amuleto que les permitiría obtener la victoria sobre sus enemigos. ¿Saben? Para aquellos que viven haciendo lo que bien les parece, Dios es un amuleto para cumplir sus propios deseos. Como en el caso de Samuel, Dios solamente está y respalda a quienes están sometidos a Él, como también lo estuvieron los tesalonicenses. Por supuesto que Dios tuvo que demostrar que Él no podía respaldar a Israel en su pretensión de utilizarlo como una muleta en esa condición espiritual, y el resultado fue que Israel fue derrotado delante de los filisteos, y el arca, el objeto más sagrado, el objeto que representaba la presencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ese objeto fue entregado a los filisteos. Ofni y Finehés, los hijos de Elí, fueron muertos ese día. Elí, al enterarse de que Israel había perdido el arca, cayó hacia atrás
y se desnucó. La esposa de Finés, que estaba cerca de dar a luz, al oír de la muerte de su esposo y del arca capturada, dio a luz repentinamente y murió en el alumbramiento. Todo eso ocurrió en un día. Fue realmente un día terrible, tal como Dios había profetizado por medio de Samuel. Pero gracias a Dios, ahí no terminó la historia. En su tiempo, Dios volvió el arca a Israel, sin ayuda de nadie. Y así como tuvimos algunos problemas técnicos al inicio, Dios nos demuestra que Él no nos necesita, no necesita a nadie. Lo pueden leer en los capítulos 5 y 6 del Primera de Samuel. Y luego Dios usó a Samuel para la gran misión que tenía reservada, que consistiría en guiar la transición de la nación de la época de los jueces a la época de los reyes. Ungir como primer rey a Saúl, pero aún más significativo después ungir a David como rey de Israel, a quien Dios luego le haría la promesa de traer a través de él a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saben, Dios siempre habló en todas las etapas de la historia. En todos los tiempos Él siempre estuvo presente, de la misma manera como Él está presente hoy. En todas las circunstancias, Él siempre está ahí. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús dijo que todos los profetas, incluidos a Samuel, todos los profetas habían profetizado hasta Juan el Bautista. Hasta Juan los profetas anunciaron la venida del Rey y su reino. Ahora tenemos el testimonio supremo, directo de nuestro gran Rey Jesucristo. No hay testimonio mayor que el de Él, de nuestro Señor, el testimonio de sus palabras, el testimonio de su vida, el testimonio de su entrega, el testimonio de su muerte, el testimonio de su cruz, el testimonio de su resurrección, el testimonio de su amor por nosotros, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con un último ejemplo de lo que representan estas 5 sencillas palabras. Habla porque tu siervo oye. Este ejemplo lo tenemos en Filipenses 2, versículos 5 al 11, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Amado Dios, qué increíble, Padre. Habla porque tu siervo oye. Todo lo que hay detrás de esas 5 sencillas palabras. Oh Señor, llévanos a meditar en esto, por favor, que lo que esto representa, ser un siervo tuyo, se apodere de nuestra vida. Oh Señor, cautive nuestros pensamientos y nos lleve a no ponerte frenos ni límites de ninguna clase. Llévanos a meditar en tu amor, en el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oh Dios, que no nos aferremos a nada, Padre, por ti, por amor a ti, por entrega a ti, por anhelo de servirte, de honrarte, de vivir para la gloria y honra tuya. Dios, gracias por habernos hablado, como lo hiciste con Samuel. Gracias por haberte revelado a través de las Escrituras, por habernos dejado esta
maravillosa y preciosa herencia. Dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh Dios, prepáranos, por favor. Dobléganos para ti, Señor. Por favor, llévanos a vivir para ti, llévanos a conocerte más. Padre, llévanos a buscarte como lo debemos hacer, oh Dios, y a colocarnos como auténticos y verdaderos siervos tuyos. Y te lo pedimos todo esto en el nombre precioso, maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Padre.